Doctor. Buenos días, les desea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán a todas, todos y todes, dándoles la más cordial bienvenida a la segunda edición del Foro Estatal por los Derechos Humanos, Agenda Michoacán 2024. A nombre de este organismo, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia, a las personas conferencistas de estos 2 días de jornada, autoridades, colectivos y sociedad civil organizada, que sin su ayuda no podría ser realidad este espacio de reflexión personal, institucional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y público en general, tanto presencial como por las redes sociales que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos su interés en nuestras actividades. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán. La licenciada Andrea Janet Serna, titular de la Secretaría del Bienestar. A la maestra Marta Rocío Hernández Martínez, en representación de la rectora de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la doctora Yarabí Ávila González. La licenciada Dulce González, en representación de la licenciada Andrea López Contreras, titular de la Secretaría del Migrante. La directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán. La licenciada Ana Yamil Ochoa Santana, en representación del maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América.
la licenciada Ana María Ceja, en representación del presidente municipal Alfonso Martínez. La doctora Mónica Fulgencio Juárez, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La maestra Miriam Viridiana Tena García, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Morelia. La diputada Brisa Irelia Arroyo, presidenta de la Comisión de Atención Ciudadana y Gestoría. Maestro Marcos de Tello Moreno, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del doctor Víctor Manuel López Rodríguez, rector de la Universidad La Salle. Al maestro Ricardo Díaz Ferreira, titular de la Unidad de Procesos de Admisión y Promoción, en representación del ingeniero David Alfaro Garcés, director general del Colegio de Bachilleres. A la licenciada Citlali Fernández González, directora de la Unidad de Género, de Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial de Michoacán. Como primer número del día de hoy, es un placer para nosotros presentarles a las distinguidas autoridades que conforman nuestro presidium. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. La maestra Reina Cecilia Asensio Ortega, senadora presidenta de la Comisión Estatal de la Comisión de Derechos Humanos. El maestro Alfredo Navarrete, comisionado de búsqueda de personas en representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. La maestra María Isabel Torres Murillo, directora general jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Michoacán. La ciudadana Cristina Cortés Carrillo, representante de las organizaciones coorganizadoras del foro, aglutinadas en la colectiva Todeumi. La maestra Mónica Berenice Sánchez Cacho, en representación de la maestra Xóchitl Gabriela Ruiz González, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 76ª legislatura del Honorable Congreso de Michoacán de Ocampo. El licenciado Josué Alfonso Mejía Pineda, comisionado ejecutivo de atención a víctimas del Estado de Michoacán de Ocampo. Acto seguido, se darán las palabras de bienvenida por parte del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Tanta sociedad como se pueda y tan poco Estado como sea necesario. Saludo al Presidium, senadora, qué gusto tenerte aquí. Pero sobre todo a quienes nos acompañan de todos los lugares del Estado. A la sociedad civil organizada y la no organizada también. Hoy, en nuestro país se vive un cambio de paradigmas en relación prácticamente con todo. Discapacidad, movilidad, agua, desaparecidos, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, todos estos temas se tocarán en este foro. Y lo más importante de todo es que la sociedad nos ha llamado a la Comisión de Derechos Humanos y a las instituciones que estamos al frente para que les acompañemos en las necesidades que les son propias. No es, les decía hace un momento en el impasse que teníamos, un espejo de Macrina, donde las autoridades llegamos a preguntarle al espejo qué tan bonitos somos. Al contrario, en este caso la sociedad nos va a decir
cuál es la agenda que ellas y ellos necesitan que acompañemos nosotros como instituciones, que debemos admitir que tenemos grandes fallos estructurales o sistémicos en cualquier área, en el área que ustedes dispongan. Y lo necesario es que nos pongamos de acuerdo para coordinarnos en facultades y ejercer todas las facultades que tenemos a favor de la sociedad. Al final, en las democracias actuales, la sociedad es la que dispone a través de su voto o de su voz, como es el caso. Nosotros agradecemos mucho a Todeumi y a la sociedad civil que está hoy convocada aquí y afuera por llamarnos a que hagamos un alto en el camino y a que reconfiguremos el Estado mexicano a partir de las demandas sociales. Muchas gracias, Cristi, y a través de Cristi a todos los demás, a todas las demás que nos han acompañado y que desde hace prácticamente 3 años inició este camino de reconfigurar una agenda por los derechos humanos en Michoacán. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Ahora tenemos el mensaje del maestro Alfredo Navarrete, comisionado de búsqueda de personas en representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Muchas gracias a todos y a todas, todes. Gracias al Presidium, gracias a mi amigo el presidente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, a todos los que organizaron esta actividad, que no es fácil, Cristi, y sobre todo a quienes en su momento o en este acto se hacen presentes, porque hay otros que no están y que tenemos que representar. En nombre del gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que les manda un cordial saludo, me permito mandarles un mensaje en el sentido y en coherencia con lo que dijo el presidente. Hoy en día vivimos momentos aciagos, vivimos momentos de muchas dificultades. No las podemos ocultar, no las podemos aparentar. Ahí están en nuestra sociedad, les duele y nos debe de ocupar. Vemos cifras en materia de desaparición, que es mi área. Vemos cifras en materia de homicidio. Vemos cifras de N cantidad de actos y hechos que se dan en la sociedad que vulneran y laceran precisamente a nuestra población. En el país, en el mundo y en Michoacán no es la excepción, hay que reconocerlo. ¿Qué nos queda o qué nos toca? Seguir trabajando, seguir colaborando, seguir visibilizando a aquellos y aquellas que los que estamos en la función pública, que hoy nos toca un espacio, visibilizar y en su momento atender precisamente cualquier acto que atente contra la violación de derechos humanos de estas personas. No podemos decir que no lo hay, no podemos decir que no lo vivimos, pero desde nuestra actividad, desde el propio gobierno y las instituciones, debemos seguir haciendo énfasis por tratar de depurar y mejorar en cada momento el actuar, el decir y el hacer de nuestra función pública. La demanda es muy grande y en estos foros, que en efecto, y ojalá así sea, al cual le deseamos el mayor de los éxitos, pues trazar una agenda implica efectivamente el que también la conozca el propio gobierno del estado, las instituciones públicas, para tratar de acompañarlas. No combatirlas, no debatirlas, sino atenderlas. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi experiencia propia como ciudadano y como funcionario público, los derechos humanos han sido, deberán y seguirán siendo no el último reducto, sino el principal instrumento de actuación en contra de la mala función pública. Luego entonces lo que se debata aquí seguramente nos ayudará, nos abonará, y así debemos verlo desde una perspectiva democrática para mejorar en el cada día. A nombre del gobernador les deseo éxito y muchísimas gracias a todos y a todas.
Le damos también la bienvenida a este evento al licenciado Helio Núñez. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a la diputada Brisa Ireri Arroyo Martínez. Toca el turno de escuchar a la maestra María Isabel Torres Murillo, directora general jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Buen día a todas, todos y todes. Es grato para mí estar presente en este Foro Estatal por los Derechos Humanos, en representación del maestro Adrián López Solís, fiscal general del Estado de Michoacán, quien envía afectuosos saludos. La Fiscalía General del Estado agradece la invitación para participar en este tipo de foros que fortalecen las acciones señaladas en el Plan de Persecución de Delitos y en el Programa Institucional de Derechos Humanos. Tales documentos se consagran como la columna vertebral de la Fiscalía General del Estado, ya que marcan la pauta de su actuar. Asimismo, es la guía para el cumplimiento de las metas y objetivos. De igual manera, en materia de derechos humanos, plantean dos ejes estratégicos principales. El primero corresponde a la prevención, mismo que a través de la capacitación permanente y actividades académico-culturales se prevén soluciones a los desafíos que pudieran propiciar violaciones de derechos humanos. Por otro lado, el segundo de los ejes se enfoca en que este tipo de actividades permiten fomentar una cultura de paz y sensibilización de las personas servidoras públicas, y con ello brindar un servicio público eficaz y eficiente. Por lo tanto, se reconoce el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para llevar a cabo este foro. Finalmente, se extiende un enorme agradecimiento a los colectivos y sociedad civil que han instado a la realización de estos foros, por lo que los trabajos coordinados serán permanentes por ser fundamentales en la protección, reconocimiento, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos. Gracias. Gracias por la invitación. Es oportunidad de atender el mensaje de la ciudadana Cristina Cortés Carrillo, representante de la colectiva Todeumi. Buenos días a todas y a todos. A nombre del colectivo Todeumi, saludo con respeto al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, al comisionado de atención a víctimas, licenciado Alfonso Josué Mejía Pineda, y al representante del señor gobernador, doctor Alfredo, a la senadora Celeste, bienvenida, a Mónica del Congreso, y bueno, a la Fiscalía, representante de la Fiscalía, y a la diputada Brisa, un gusto en conocer a la diputada. Y asimismo, saludo con afecto a algunos de nuestros galardonados y galardonadas por su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos en Michoacán, su distinción en la lucha por los derechos de las mujeres, de las juventudes y por su trayectoria en el ámbito de la creación también artística.
Por ejemplo, está aquí con nosotros las representantes de la Casa de la Mujer Indígena Mazot de Zitácuaro, que en 2017 obtuvieron la presea al mérito en derechos humanos. Compañeras, bienvenidas. También está el Centro de Atención y Desarrollo Cultural Colibrí AC de Sinsunzan, que recibió en 2022 la presea al mérito en derechos humanos por su trabajo con personas con discapacidad. Está también presente la Asociación Civil Reto Ecológico, Rubén Sánchez Ferreira, que fue condecorado con esta presea en el año 2023. Nos acompaña también nuestra querida Yareni Carla Pérez, Premio Nacional de la Juventud y de 2017 y presidenta de la Red Nacional de Mujeres Sordas. Desde luego, nuestra querida maestra Citlali Martínez Cervantes, quien fue reconocida con la presea Mujer Michoacana 2024 por el Congreso del Estado. Su servidora Cristina Cortés, condecorada con la presea Generalísimo Morelos en el año 2009, también por el mérito a derechos humanos. Y nos faltan otras muchas y muchos, pero bueno, aquí estamos. También con afecto saludo a nuestro querido maestro Elio Núñez, maestro universitario de todas las michoacanas y michoacanos, ¿verdad? Que hemos pasado por la Michoacana. Al regidor Gilberto Morelos Favela, presidente de Juventud Futura, pero también regidor del Ayuntamiento de Morelia y que preside la Comisión de Participación Ciudadana. Vamos a tener mucho trabajo con este regidor. A la maestra Lorena Cortés, presidenta, ella coordina las mesas de seguridad y justicia de la región Morelia, varios municipios que coordina la compañera Lorena Cortés. A Roberto Ramírez de Fusidín, que coordina además las mesas regionales, las mesas de todo el estado de Michoacán de seguridad y justicia. Bienvenido, Roberto. Y también, desde luego, a la Red Corimi, la doctora María Elena, y a todas y todos ustedes que nos acompañan de distintos lugares del estado de Michoacán. No podía dejar de mencionarlos porque es importante visibilizarnos, ¿no? Entonces, pues el colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos en Michoacán ha asumido el reto de proponer la realización del Foro Estatal por los Derechos Humanos Agenda Michoacán en su primera y segunda edición, es decir, 2023 y 2024. Los resultados del Foro 2023 los tienen en sus manos, aquí en el Presidium, y quienes aún no dispongan del libro, en el intermedio pueden pasar a dejar sus datos a las compañeras de Todeumi, todas las que traen esta mascadita, ¿sí?, para que les requisiten sus datos y les hagan llegar la memoria. Y aquí estamos protestando, sí, protestando, porque cada acto que lleva en el centro los derechos humanos es un acto de protesta. Pero como dijera Martin Luther King, nuestra protesta es creativa y no degenera en violencia, porque nos elevamos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma, haciendo uso de la libertad de la palabra. En este foro venimos a protestar en contra de la violencia que cotidianamente se manifiesta a través de la discriminación a las infancias, a las personas adultas mayores, a las personas de la diversidad sexual, a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios. Venimos a protestar sobre la desaparición de personas, el desplazamiento interno forzado, la violencia feminicida. Venimos a protestar sobre la afectación en la salud mental de la sociedad. Todos estos temas se van a abordar hoy y mañana. Esta protesta creativa de la sociedad civil, organizada a través de este foro estatal, en su segunda emisión, es un movimiento no violento por los derechos humanos. Como decía Gandhi, la no violencia es una alternativa práctica y eficaz para la desobediencia de las leyes y normas que van en contra de la dignidad del ser humano. Previo al ejercicio del foro que hoy inicia, llevamos a cabo 7 reuniones de trabajo en las regiones Costa, Tierra Caliente, Purépecha, Lacustre, Ciénega, Oriente y Centro.
constatamos la imperiosa necesidad y demanda de la sociedad civil de desconcentrar estos ejercicios de diálogo, debate, protesta y propuesta. La voz unísona de las organizaciones de la sociedad civil hace un llamado para que en 2025 se refuerce este esquema de participación ciudadana en materia de derechos humanos mediante la realización de foros regionales con la coordinación de las organizaciones locales de cada región y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de sus visitadurías. El saber escuchar a la sociedad es un paso importante para fortalecer la construcción de la agenda en derechos humanos que el Estado requiere. Todo esto que acabo de mencionar ya lo hemos comentado con el señor presidente y hemos tomado acuerdos con él desde luego. Este año, TODEUMI participó en el Parlamento Abierto para la elección de Ombudsperson Nacional y la aseveración en la voz de la compañera Laura Paredes Chamo fue muy clara al expresar: ¿caminarán con nosotros de la mano, con las organizaciones civiles de a pie o solo con las que simpatizan? Y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la maestra Celeste Asensio, ella contestó: claro que caminamos con ustedes de la mano, claro que somos todoterreno. Y aquí está con nosotros precisamente, ¿verdad? En este momento, la compañera Laura Paredes Chamo, del colectivo TODEUMI, hará entrega de un oficio a la senadora Celeste para que sea el amable conducto ante la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que acepte nuestra invitación para que venga a visitarnos a Michoacán e instalemos una mesa de trabajo conjunta. Adelante, Laura. Muchas gracias. Gracias, sí. La inseguridad, la violencia, la debilidad del Estado de Derecho de manera particular en aquellas regiones abandonadas por los distintos poderes, no de ahora, sino ya de larga data, requieren la presencia e intervención contundente de la Ombudsperson o Defensora del Pueblo en el marco de sus competencias. Es por ello que nos urge instalar con ella una mesa de trabajo permanente aquí en nuestro estado de Michoacán. Hoy acudimos al llamado del Ombudsperson michoacano, porque puso oídos atentos a nuestras voces, voces que reclamamos que las comisiones de derechos humanos se coloquen de frente al poder y del lado de la sociedad, así como lo ha hecho el Ombudsperson de Michoacán, que en todo momento ha estado del lado de la sociedad con nosotros que venimos en este ejercicio de protesta a través de la libertad de la palabra. Gracias, doctor Marco Tinoco. Asimismo, queremos reconocer el respaldo que en todo momento ha dado a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil, el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, el licenciado Josué Mejía. Gracias, licenciado Josué. Una Defensoría del Pueblo será fuerte cuando vaya de la mano con la sociedad civil organizada. Y eso estamos construyendo aquí en Michoacán. Una Defensoría del Pueblo fuerte. Henos aquí. Cierro mi intervención citando a Kofi Annan. No hay misión más noble ni responsabilidad más grande que la de propiciar que hombres, mujeres y niños de todas las ciudades y comunidades del mundo logren mejorar sus vidas. Que este foro nos una en la diversidad. Que el legislativo sea nuestra voz para que se fortalezcan los órganos autónomos que velan por los derechos humanos de la sociedad, Comisión Estatal de Derechos Humanos y CEAP, y aunadas a ellas, y no es autónomo, depende del Ejecutivo, pero es una instancia muy importante, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la asignación de presupuestos dignos y respeto pleno a su autonomía. Que la participación ciudadana y los presupuestos participativos sean un signo de la legislatura que comienza. Y ya para concluir,
Agradecemos enormemente las organizaciones que integramos al colectivo TODEUMI. Agradecemos a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por este gran trabajo realizado en conjunto. De manera muy especial al Centro de Estudios, a cuyo frente está el maestro Alejandro Sandoval y todo su equipo, a la Secretaría Ejecutiva, a la Coordinación de Comunicación, a la Coordinación de Visitadurías, a la Coordinación Administrativa, desde luego al equipo de TODEUMI y especialmente a todos y todas quienes se dieron el espacio para acudir aquí. Que la protesta y propuesta de la sociedad civil se escuche fuerte y vigorosa a través de la libertad de la palabra. Libertad, igualdad, fraternidad. Gracias. Buenos días. Gracias por su mensaje. Acto continuo, nos brindará un mensaje la licenciada Mónica Peregrina Sánchez Cacho, en representación de la maestra Gabriela Ruiz González, diputada de la 76ª Legislatura del Estado de Michoacán. Los derechos humanos son más que normas, son valores, son valores que deben ser cultivados y mantenidos en la sociedad y en nuestras familias. Saludo con aprecio al doctor Juan Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Muchas gracias, presidente. A la senadora Celeste Asensio, muy amable por acompañarnos. A mi amigo, el maestro Arturo Navarrete, me gustó que nos acompañe, a nuestra amiga, la diputada Brisa Arroyo, quien siempre ha sido aliada en los temas y en la defensa de los derechos humanos. Saludo con mucho aprecio al licenciado Josué Alfonso Mejía, quien también ha sido aliado de la Comisión de Derechos Humanos, quien es actualmente comisionado ejecutivo de atención a víctimas en el Estado. Por supuesto, a la doctora Isabel Torres Murillo y a mi amiga Cristina Cortés, una mujer fuerte, luchadora social, quienes no están para saberlo, pero tengo cerca de 20 años de conocernos, de caminar en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, una mujer aguerrida, con mucha fuerza desde la asociación ESECO, y que a través de ella saludo a quienes hoy integran el colectivo de TODEUMI. Acabo de ver a grandes amigos, lo cual eso me hace ver el vínculo de este evento, la unión, el esfuerzo, el amor en la defensa de derechos humanos. Veo al maestro Elio Núñez, maestro, ya lo dijeron, un gran aliado, un gran luchador también. A mi amigo Ricardo Díaz, que también fue mi compañero delegado hace algunos ayeres. Otro compañero de lucha, Pedro Fernández Carapia, señor, siempre es un gusto. Al licenciado Ramón Ponce, que creo que por aquí andaba, que también fue un compañero delegado y que siempre ha sido un aliado en la lucha social y en defensa y en el desarrollo social de Michoacán. A los representantes de las universidades, que también me da mucho gusto porque el trabajo y el esfuerzo que se hace en temas de desarrollo, en tema de defensa, en tema de economía, pues no puede ir solo de un lado. Tenemos que trabajar de manera conjunta, gobierno, el tema legislativo, la sociedad civil y por supuesto la academia. Muchas gracias a las personalidades y representantes que nos acompañan. A los medios de comunicación, a todas, a todos, a todes, reciban un cordial saludo de parte de la diputada Xóchitl Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, y por mi parte es un gran honor estar con ustedes. La ventaja de las redes sociales es que nos damos cuenta quién hace y quién deja de hacer. Tanto de los representantes que están al frente de los gobiernos, como también de la sociedad civil. Y es por ello que quiero compartirles y felicitar
al doctor Marco Antonio Tinoco, presidente de esta comisión, a todo su equipo, así como al colectivo de Todeumi, por la convocatoria. Véanse, ¿quiénes están, quiénes estamos aquí presentes, alzando la voz, como lo dijo Cristi, a todo el equipo, por esa convocatoria, por esa sinergia? Los vi en redes, yo soy bien chismosa a veces, entregados, estuvieron repartiendo las invitaciones en Ciudad Hidalgo, en Zacapu, en Tlalpujagua, en Zitácuaro, en Zamora, por citar algunos municipios nada más, poniendo el gran ejemplo del trabajo coordinado entre instituciones de gobierno y la sociedad civil organizada. Muchas felicidades. Ya lo comentó hace unos minutos mi amiga Cristi, el porcentaje de feminicidios sigue siendo alto. La violencia a periodistas también continúa. Nos siguen desapareciendo personas, amigos, hijos, familia. A las personas con discapacidad, a diario se encuentran con esas barreras para su movilidad. Los indígenas siguen siendo coartados. Las personas hablan de inclusión sin incluir. Para muchas y muchos siguen sin oportunidades, sin empleos dignos. Para las personas de la diversidad sexual, siguen siendo señalados, discriminados y muchas veces hasta asesinados. En fin, la tarea, la lucha debe continuar. Estos grupos, niñas, niños, adultos mayores, mujeres en condición de inseguridad, pueblos indígenas, son grupos vulnerables cuya atención requiere de estrategias, de condiciones gubernamentales y sociales cada vez más audaces, más creativas y de mayor impacto. Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni limitaciones, sea quien sea y donde sea, estos derechos no son negociables. Quien ha luchado, que han vivido esta discriminación, sabe perfectamente de lo que hablo. Quiero concluir mi participación con un compromiso desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que preside la diputada Xóchitl Ruiz, y que sé que ella va a ratificar el compromiso para que desde ahí, desde la comisión, se acompañe, se proteja, se visibilice, se legisle a favor de los derechos humanos, a favor de los michoacanos y las michoacanas. Sin duda, cuando concluyan este foro, yo sé que van a salir cosas buenas y posiblemente hasta tendremos algunas iniciativas que dictaminar muy pronto. Alguien me dijo en alguna ocasión, cuando hables, párate para que te vean, habla fuerte para que te escuchen y sé breve para que te aplaudan. Que tenga bonito día. Agradecemos su mensaje. Ahora, el licenciado Josué Alfonso Mejía Pineda, comisionado ejecutivo estatal de atención a víctimas, nos brindará unas palabras. Buenos días a todas y todas los presentes. Saludo de manera muy respetuosa al presidium que nos acompaña el día de hoy, de manera muy especial a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, doctor, por esta invitación. De manera respetuosa saludamos a la senadora Celeste Asensio. Muchas gracias, senadora. Al comisionado de búsqueda, el maestro Tapia Navarrete. A la diputada Brisa, muchas gracias. A la representante de la Fiscalía General del Estado, salude de manera respetuosa al señor fiscal general. A nuestra secretaria técnica, la maestra Mónica Sánchez, que me precedió en las palabras, pero sobre todo yo quisiera saludar de manera muy respetuosa aquí a nuestra compañera Cristi Cortés,
que es una mujer de lucha, de trabajo, que ha estado impulsando esta revolución en las instituciones, y evidentemente saludo a todas las colectivas, a los colectivos, a los representantes de organizaciones civiles, a los luchadores, a los defensores de derechos humanos, a la academia, que es sumamente importante y que veo una representación aquí. Yo les quiero platicar que las comisiones de víctimas, las comisiones de derechos humanos, las comisiones de búsqueda, no fueron concesiones gratuitas del Estado mexicano. No fueron concesiones gratuitas porque no existía un reconocimiento pleno de estas instituciones, sino justamente fue la lucha diaria de los defensoras y defensores de derechos humanos que terminaron y obligaron al Estado a crear estas instituciones. Y justamente este foro, que es el segundo que se trabaja en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el espacio virtuoso donde surgen estas ideas, donde se construye la política pública, donde se traza justamente hacia dónde van los derechos humanos. Es por ello que desde la Comisión Ejecutiva ratificamos nuestro compromiso. Les quiero platicar que la Comisión de Víctimas de Michoacán es la única comisión del país que tiene una unidad de derechos humanos y otras materias. No fue creada en mi periodo, fue creada en el periodo anterior, pero justamente buscamos su fortalecimiento. Y quiero comentar, para ser muy breve en mi intervención, que en esta revolución legislativa que estamos observando en materia federal y en materia local, creo que debemos de poner en la agenda el tema de los derechos humanos. Es un tema que tiene que discutirse, que tiene que dialogarse, que tiene que plantearse, pero justamente desde la sociedad civil, que es justamente los impulsores de estas instituciones que el día de hoy nosotros encabezamos de manera muy digna. Me permito yo cerrar mi intervención comentando que tenemos una oportunidad histórica, porque yo no tengo un antecedente donde una senadora de Michoacán presida la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Y también aquí nos acompaña la secretaria técnica, y que conocemos la gran labor de la diputada Xóchitl, y que este foro y este instrumento y estas memorias no solamente queden como un buen antecedente, sino se trasladen en un impulso legislativo a nivel nacional. Pero justamente es poniendo al centro a las víctimas y a los defensores de derechos humanos. Muchas gracias a todos y todas. Demos paso al siguiente mensaje por parte de la diputada Brisa Ireri Arroyo Martínez. Con mucho gusto agradecer esta oportunidad que me brinda el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi amigo Marco Antonio Tinoco, a quien agradezco además la invitación para poder ser testigo y partícipe además de este importante encuentro que pone sobre la agenda pública la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos. Porque créanme, la defensa de los derechos humanos no es para cualquiera. Es un acto de sensibilidad, es un acto de empatía, es un acto de solidaridad, pero también de rebeldía, porque nos enfrentamos a las propias autoridades, nos enfrentamos a los gobiernos que muchas veces no brindan la información correcta o no nos brindan los datos que necesitamos saber para esclarecer un u otro asunto. Es un acto también revolucionario, la defensa de los derechos humanos. Por eso, hoy se debe convertir este encuentro en un acto de reconocimiento también a la capacidad de organización que tienen ustedes, que desde la sociedad civil, amigas y amigos, han emprendido desde hace muchos años una labor que en un primer momento quizá se comienza con una idea, con una causa, pero poco a poco vamos encontrando a más personas con las que nos identificamos y esa causa se vuelve un gran movimiento. Hoy también es la invitación para que nunca dejemos
de soñar y nunca dejemos de luchar por aquello que creemos, porque detrás de cada uno de esos datos que vemos en las noticias, que vemos en las redes sociales, hay historias de vida, hay historias de personas, hay situaciones que muchos enfrentamos día a día y que otros a lo mejor somos ajenos a una u otra situación de cada familia, pero que al final son historias de seres humanos. Y eso es lo que nunca se nos debe olvidar, que detrás de cada política pública, detrás de cada legislación, detrás de cada lucha, hay historias de familias, historias de personas, que es lo que tenemos que poner por delante de toda, de todo acto público o institucional que habremos de emprender. Una servidora desde la 76 legislatura como diputada local y además presidenta del Comité de Participación Ciudadana y Vinculación Social, está aquí con la firme convicción de establecer los mecanismos de conexión y participación de la sociedad con el Congreso de Michoacán, porque nos hemos planteado nunca más tener un Congreso alejado de la sociedad y de las causas más justas de la gente. Queremos un Congreso que cree vínculos con la ciudadanía, pero también ser un puente para acortar los caminos entre la sociedad civil y las autoridades o los representantes populares. Hoy queremos que nos vean como sus aliadas, como sus aliados, como sus compañeros de lucha, como sus amigas de causa y sobre todo como personas que nos identificamos, por supuesto, con cada una de las historias de vida que ustedes representan. ¿Qué decir de la gran mujer revolucionaria Citlali Martínez? Una mujer que nos pone el ejemplo de lucha y perseverancia, porque ella fue parte de los movimientos estudiantiles, porque conocemos su historia, su trayectoria y su postura de nunca rendirse ante las adversidades. Y así podríamos hablar de cada uno de los aquí presentes y de tantos luchadores sociales que también están fuera de estas instalaciones, que también están esperando que su voz sea escuchada, que están esperando que su voz sea tomada en cuenta, pero sobre todo que sus propuestas también sean analizadas y sean llevadas más allá de una declaración. Por eso estamos aquí, para que nos vean como sus aliados y nos vean también como ese vehículo donde su voz y sus causas serán escuchadas, pero sus propuestas, como bien lo dijo Cristina, serán tomadas en cuenta. Porque la lucha por los derechos humanos sí es un acto de rebeldía, es un acto mismo de lucha por la defensa de nuestros derechos, pero es un acto también de mucha creatividad, porque no hay recursos, porque no siempre tenemos las puertas abiertas, porque no hay personas a lo mejor que quieran sumarse o más autoridades que estén interesadas en escuchar estas causas. Pues esos momentos se tienen que ir acabando porque ustedes son quienes nos dan la pauta, ustedes son quienes ponen la agenda para nosotros así llevarlo al legislativo y llevarlo también como una exigencia ante nuestras autoridades locales y federales. Aquí estamos para escucharles, para conocernos también y para ser aliados y compañeros de lucha, no lo olviden. Véanos como tal, no como representantes populares, no como los diputados, no como los representantes del gobernador. Somos personas y nos identificamos con sus causas. De eso se trata y de eso se trata también el comenzar con la construcción de un entorno en armonía y entornos de paz, como bien lo hace mi amigo Roberto Ramírez, con este liderazgo que ha ejercido durante tantos años y por supuesto también encabezando estas mesas de seguridad en donde se analizan temas que no son fáciles, porque la realidad de nuestro estado, de nuestro país,
no es una realidad fácil y muchas veces la propia realidad rebasa cualquier cifra o dato que nos brinden las autoridades. Sigamos luchando y sigamos con ese corazón en lo alto, porque solo así podremos lograr una mejor sociedad. Enhorabuena por este encuentro y quedo a sus órdenes. Una servidora, Brisa Arroyo. Gracias y muy buen día. Como siguiente intervención, escucharemos el mensaje de la maestra Reina Celeste Asensio Ortega, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien realizará las palabras de apertura y de inauguración oficial del evento. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Buen día, un gusto saludarles y desde luego hacer énfasis y agradecer la invitación a quienes han coordinado estos foros. Desde luego mencionar que Michoacán en estos momentos se ha convertido también en gran tendencia en materia de derechos humanos. No sé si lo sabían ustedes, pero precisamente nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco, formó parte de las comparecencias para aspirar al Ombudsperson en México. Y la verdad es que se desenvolvió muy bien, tuvo una muy buena participación, una excelente ponencia y eso siempre es de reconocerse. Muchas gracias por haber participado también, Marco Antonio. Comentar que precisamente me da muchísimo gusto estar aquí con todas y con todos ustedes, porque es en estos espacios donde se van trazando las agendas en materia de derechos humanos, partiendo precisamente de un diagnóstico con las personas activistas que ven estos temas todos los días. Los retos en materia de derechos humanos son enormes. Los vemos señalados por la prensa, por las personas defensoras de derechos humanos y reflejados en las quejas que los organismos estatales reciben, lo que nos exige un trabajo en conjunto, contar con una agenda en común. Y es precisamente con eso en consideración que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la cual presido, está por aprobar el Programa Anual de Trabajo, que propone buscar y establecer un diálogo permanente con la CNDH, con las comisiones estatales y sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración, compartir buenas prácticas y atender las verdaderas demandas de la sociedad con un esfuerzo conjunto. Es en este ánimo de escuchar y saber proponer que aprovecho también para comentarles precisamente que el 10 de diciembre, en el marco del Día de los Derechos Humanos, llevaremos a cabo diversas actividades, entre ellas un foro virtual al que aprovecho para invitarles, mediante el cual pretendemos una labor titánica en poco tiempo. Analizar los 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuál es el diagnóstico en cuanto a metas cumplidas y cuáles son las necesidades que se tienen que seguir cumpliendo, en virtud de la progresividad en la interpretación y garantía de los derechos humanos, con la idea de que las propuestas que ahí se recojan puedan ser construidas como documentos legislativos o incluso acercarlas a la administración pública para que sean atendidas mediante políticas públicas. Deben estar convencidas de que las cosas están cambiando, que cuentan con un poder legislativo que sabe escuchar. Y con esa idea les comparto que a lo mejor incluso algunas personas de las que están aquí pues ya lo saben, pues el Congreso de la Unión aceptó la recomendación 42/2024 de la CNDH para expedir una ley general que garantice el ejercicio de los derechos de las personas trans, a los que muchas veces no pueden acceder por la discriminación generalizada de la que son objeto. Hay mucho trabajo por hacer. El tema de los derechos humanos es la base de todo, porque mientras no se garantice a todas las personas una vida con dignidad, sin desigualdades, las injusticias seguirán ocurriendo. Por lo que desde el Congreso estoy trabajando para garantizar acciones afirmativas que permitan a todos los grupos vulnerables y que han sido excluidos que accedan a los espacios
desde los que podrán formar parte de las decisiones sobre los temas que les atañen. No basta garantizar a todas las personas el acceso a la justicia y a la reparación del daño, si todas las acciones que se emprendan no van acompañadas por la garantía de la no repetición y mecanismos de prevención. Es por ello muy importante que se dé un cambio social, el cual tendrá que empezar por la educación y la sensibilización de todas las personas. Se debe abrazar la diversidad y reconocer el derecho a la igualdad. Como legisladora federal, me ofrezco a llevar sus propuestas al Congreso, pero como activista de hace muchísimos años, les tiendo la mano para acompañar todas sus luchas. Y precisamente ahorita que recibí ya esta petición para la maestra Rosario Piedra, sepan que ya se la hice llegar, me comenta que va a revisar su agenda y que con todo gusto viene a Michoacán. Como comentábamos ahorita con algunos compañeros, menos charla, más acción, y como todas y todos queremos seguir cultivando acciones, les pediría de favor si nos podemos poner de pie para realizar la inauguración de este foro. Es así que siendo las 10 de la mañana con 12 minutos del día lunes 2 de diciembre del año 2024, inauguramos formalmente todas las actividades por los derechos humanos de todas y todos los michoacanos y por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos los muy significativos mensajes brindados por las personalidades que integran el Presidium. Ahora, respetuosamente pedimos, nos permitan la toma de la fotografía oficial de inauguración del presente foro, para después dar continuidad con las actividades programadas para el día de hoy. Yo decía que nos bajáramos para que salieran todos.